Vine a traer fuego a la tierra, y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. Pero antes tengo que enfrentar un bautismo diferente. Y cómo me angustio hasta que se realice. Estoy en Lucas. Acompáñeme al Evangelio de Lucas en su capítulo 12, verso 49. Lea conmigo. Muy probablemente usted tenga otra versión. Voy a leer despacio. Lea conmigo toda esta sección. Voy a iniciar nuevamente en el verso 49, un verso que de inmediato atrapa nuestra atención cuando Jesús dice: vine a traer fuego a la tierra. Vine a traer fuego a la tierra, y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. Pero antes tengo que enfrentar un bautismo diferente. Y cómo me angustio hasta que se realice. ¿Ustedes piensan que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino que vine a causar división. De ahora en adelante, una familia de 5 será dividida contra sí misma. Estarán 3 contra 2 y 2 contra 3. Se dividirán, el papá estará en contra de su hijo y el hijo estará en contra de su papá. La mamá estará en contra de su hija y la hija estará en contra de su mamá. La suegra estará en contra de su nuera y la nuera estará en contra de su suegra. Entonces Jesús le dijo a la multitud: cuando ustedes ven una nube que viene del occidente, dicen: lloverá. Y pronto empieza a llover. Cuando sopla el viento del sur, ustedes dicen: hará mucho calor. Y pronto empieza a hacer calor. Hipócritas, son buenos para interpretar el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Cómo es que no saben interpretar lo que está pasando en estos tiempos? ¿Por qué no pueden decidir ustedes mismos lo que está bien? Cuando tu adversario te demande, intenta arreglar el problema por todos los medios antes de llegar al juzgado. Porque si no arreglas antes, esa persona te arrastrará al juez. Y el juez te entregará al guardia y el guardia te echará en la cárcel. Te digo, no saldrás de la cárcel hasta que pagues el último centavo. En aquel tiempo vinieron algunos a contarle a Jesús lo que les había pasado a unos de Galilea. Pilato los había matado mientras estaban adorando a Dios y había mezclado su sangre con la de los animales que estaban sacrificando. Jesús les respondió: ¿ustedes piensan que lo que les pasó a ellos fue porque eran más pecadores que la demás gente de Galilea? No, pero les digo que si ustedes no cambian su manera de pensar y de vivir, morirán también como ellos. O miren lo que les pasó a los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima. ¿Piensan que eso les pasó porque eran más culpables que el resto de la gente que vivía en Jerusalén? No. Pero les digo que si ustedes no cambian su manera de pensar y de vivir, morirán también como ellos. He leído un pasaje un tanto cuanto largo. No creo que lo agotemos el día de hoy. Sin embargo, sí quiero que lo captemos como una unidad. Y eso a pesar del cambio de capítulo. Hay una unidad aquí. Y quisiera, aunque voy a volver a ello, mencionar el final. ¿Piensan ustedes que los galileos asesinados por Pilato de manera sacrílega fueron asesinados? ¿Dios lo permitió porque eran más pecadores que ustedes? ¿Piensan quizá cuando hubo un temblor que aquella torre que estaba cerca del estanque se cayó y mató a 18, esos 18 eran pecadores y por eso les cayó la torre encima? ¿Piensan ustedes que los que se contagiaron del COVID-19 y los que se murieron de la COVID-19 eran más pecadores que ustedes? ¿Que se contagiaron porque no tenían fe? ¿Que se murieron porque no creyeron en su sanidad o porque no eran cristianos o porque andaban mal con el Señor? Dejemos esa pregunta en el aire y vamos al
a donde comienza el pasaje, el capítulo 12. En el verso 49, fuego vine a traer a la tierra. Todo el mensaje de Lucas es escatológico. La palabra escatológico viene de eschaton en griego, que quiere decir último, postrero. Lo escatológico es lo referente a las cosas últimas. Hay una rama en la teología que se llama escatología, es decir, la reflexión, el logos, la reflexión acerca del eschaton, de las cosas postreras. Sin embargo, cuando usamos el término escatológico, no debemos pensar solo en cosas que todavía no suceden o en literalmente el fin del mundo. Lo escatológico abarca más, incluso nuestra propia muerte. ¿Dónde vamos? ¿Qué sucede con nosotros cuando morimos? Eso ya es parte de la escatología, pero más todavía. Si las cosas últimas son también las no temporales, ¿por qué? Porque la Biblia le llama a este tiempo el eón, el siglo presente, el eón presente. En contraste con el eón futuro, el siglo venidero, es decir, la vida eterna. Hablando entonces de que este eón presente es limitado, que este mundo ha de terminar, cuando los poderes del siglo venidero, dice Hebreos 6, irrumpen en este eón, en esta historia en la que nosotros vivimos, estamos hablando entonces de un paralelismo, no sería correcto, estamos hablando de una historia que se sigue desarrollando, pero que en ella irrumpe el eschaton. La dimensión escatológica ya está con nosotros. ¿En qué momento comenzó esa dimensión escatológica? ¿En qué momento en esta historia donde somos mortales, donde el mundo es pasajero, en qué momento el eschaton futuro llegó? Bueno, en el momento en que Jesús resucitó. Porque en ese momento Jesús se levantaba con un cuerpo inmortal, un cuerpo que no pertenece a este eón, un cuerpo que es de la vida eterna. Y luego, cuando el Espíritu Santo en el día del Pentecostés cayó sobre los creyentes, entonces el reino de Dios prometido entraba en el mundo y el Espíritu Santo abandonaba los templos hechos de mano, de piedra, para habitar en los creyentes. A partir entonces del Cristo vivo, que por el Espíritu Santo vive en nosotros, el eschaton está aquí en la historia. Por eso Jesús ha aludido a él en los textos anteriores. ¿Se acuerdan cuando dijimos de que cuando el patrón regrese, aquellos administradores, aquellos mayordomos infieles, recibirán muchos azotes? Incluso algunos serán descuartizados, mientras que a los siervos fieles se les invitará a sentarse a la mesa y Jesús mismo les servirá. Eso es escatológico, porque es el momento en que Jesús viene y determina ya de manera palpable el juicio y la sentencia que cada quien merece. La siguiente parábola, más bien la anterior, la de los siervos que tienen que esperar hasta la medianoche y se quedan dormidos, y como diría Mateo, se les apaga la lámpara y luego viene el siervo el siervo está dormido, viene el amo de la casa y toca y no le oye. Allá después de quién sabe cuánto tiempo, medio se despierta, medio oye que están tocando, en lo que encuentra la lámpara, en lo que la enciende, en lo que va a la puerta, en lo que se viste, el patrón está enojadísimo y es un siervo que será castigado.
Estas dos parábolas son claramente escatológicas. Por eso he insistido que el talento de Lucas para hilar los diferentes pasajes es grandioso. A veces no lo vemos porque nuestra Biblia está dividida en capítulos, luego cada capítulo está dividida con unos subtítulos y luego en versículos, y entonces no vemos la unidad por ninguna parte. Pero necesitamos recuperar esa unidad. Por eso Jesús inmediatamente, cuando habla del fuego, otra vez está hablando del reino. Otra vez está hablando de manera escatológica. Los profetas habían hablado muchas veces acerca del fuego. Habían hablado especialmente del advenimiento del reino de Dios. Cuando Jesús alude al fuego, se está refiriendo precisamente a eso, al reino de Dios. Ahora, en Lucas, en el vocabulario de Lucas, el fuego es un término muy importante. Por lo pronto, encontramos a Juan el Bautista predicando que el que viene detrás de él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Encontramos a los discípulos pidiendo a Jesús que si mandan o les autoriza a pedir fuego del cielo para las ciudades que no los quisieron recibir. Encontramos aquella frase de que Dios, como el juez, guardará el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Obra de Lucas es también el libro de los Hechos, que comienza diciendo que lenguas de fuego se posaron sobre los discípulos en el día del Pentecostés y comenzaron a hablar en lenguas nuevas que el Espíritu les daba. Así que el concepto fuego, que también lo vamos a encontrar en una historia de Lucas en donde un rico está sufriendo en el Hades, es frecuente, ¿no? Es frecuente en Lucas. ¿Qué significa el fuego? Y paradójicamente significa purificación, pero también por contacto, por relación, significa juicio. Pensemos en el oro. El oro es metido en el crisol y el fuego lo purifica. Pero entonces no solo el oro queda purificado, sino la escoria queda apartada. Entonces el fuego divide el oro de la escoria. El fuego purifica, pero el fuego juzga. Todo esto es el fuego. Por eso se puede simbolizar el Espíritu Santo con el fuego y, curiosamente, también el castigo eterno con el fuego. Porque lo que está detrás de eso es que el reino de Dios es vida y es justicia. Y cada quien escoge ser un siervo fiel o siervo infiel y de ahí determina qué va a hacer con él el fuego. El fuego que te prueba, te purifica y te permite permanecer, experimentar incluso el ardor y la llama del Espíritu sobre ti. O el fuego te consume y muestra toda la escoria y te aparta, te divide. Entonces este es un mensaje totalmente escatológico y Jesús dice, no vine a traer paz a la tierra, vine a traer la espada. Difícil concebirlo cuando estamos acostumbrados a que Jesús es llamado el príncipe de paz. A que Jesús dijo, les dejo mi paz. A que invitó a sus discípulos a ir a predicar y a donde llegaran decir, la paz esté con ustedes. En hebreo, Irene o Irini, y en hebreo, Shalom, entre paréntesis, Shalom no significa nada que la palabra en español paz no signifique. No se deje llevar por esas supersticiones de que Shalom era quién sabe qué, quién sabe cuánto. No, eso son mentiras. Las palabras en cualquier lengua significan lo que el contexto, lo que la reflexión, lo que la capacidad de abstracción pueda proveerles. Ahora, pero no es fácil entonces, decía, ver a Jesús como alguien que en vez de paz trae disensión,
alguien que en vez de traer paz trae la espada. Yo recuerdo cuando alguien me reclamaba porque sus hijos estaban abandonando sus tradiciones, el papá me reclamaba, pero ¿cómo es posible que el Evangelio divida? Es que esto no puede ser de Dios. Aquí están las palabras de Jesús. Este juicio que los profetas habían dicho múltiples ocasiones, cuando el reino de Dios se estableciera, habría esta división porque los impíos serían desarraigados y los justos heredarían la tierra. No es la doctrina dispensacionalista la que encontramos en la Biblia, es al revés. Los que son desarraigados, que se desaparecen de la tierra, son los malvados, y los justos heredan la nueva tierra, si queremos decirlo de una vez. El Salmo 1 es síntesis de ello. El Salmo 1 dice, en ese contraste entre el que anda en el camino de los pecadores y el que medita en la ley de Dios de día y de noche, dice que los justos, los mansos, heredarán la tierra, no así los malos, que serán como el tamo que arrebata el viento. ¿En dónde dice eso? En los Salmos. ¿En dónde están las profecías de este reino de Dios que viene a juzgar con el fuego, a dividir a los impíos de los justos? ¿Dónde está eso? En la Tanaj. ¿Qué es la Tanaj? Es la manera de decir al Antiguo Testamento en el ámbito hebreo, judío, la Tanaj. Un acróstico de las letras Torah, T de Torah, N de Nebim, no profetas, K de Ketubim o escritos. Entonces la Tanaj es el conjunto de esas tres cosas, la Torah, los Nebim, los Ketubim. Detrás de mí está hoy una de las salas de la biblioteca del monasterio del Escorial, porque aquí al frente tenemos la Biblia hebraica del Escorial, o clasificada como manuscrito escorialense G28, que es un texto medieval del Antiguo Testamento. A veces se me olvida decir qué hay atrás, pero recuerdo, ya estoy muy lejos de eso, pero donde estoy presentando la Biblia, me parece que es la mozárabe, estaba detrás de mí el monasterio de San Isidoro de León, en donde está esa Biblia. Pero bueno, regreso. Este manuscrito es de los más bellos. Es un manuscrito. Yo no sé si tenemos fotos allá en cabina o nos pueden acercar la cámara para que ustedes puedan apreciar la belleza de la caligrafía española cuadrada. No todos los judíos de todas las regiones escriben igual. La caligrafía más bella es la española. Y los manuscritos más bellos son, o más exactos además, son los manuscritos españoles. Porque estaba en Toledo la famosísima Escuela de Traductores. Y este resultado de uno de los más grandes manuscritos de Toledo, que finalmente acabó en Sevilla, allá precisamente en los ámbitos de Casiodoro, y luego Felipe III lo mandó al Escorial en Madrid. Este manuscrito parece de imprenta, ¿no? La regularidad de las letras es sorprendente. No podemos verlo aquí, pero sí voy a mover un poco hacia la parte de la Torá para que ustedes puedan apreciar cómo alrededor de las páginas hay también texto. En el caso de la Torá hay texto alrededor de las páginas porque se llama la Masorá. Masorá quiere decir tradición. Y ese texto que está a los márgenes se llama Masorá parva o Masorá pequeña, lo que está abajo más amplio es la Masorá magna o Masorá grande. Y todo ese texto es masorético. ¿Eso qué quiere decir? Que los judíos de la era cristiana, posteriores al siglo V de la era cristiana, comenzaron a inventar un sistema de vocales para el hebreo que se lee sin vocales. De hecho, aquí tenemos
estas letras grandotas que se alcanzan a ver muy bien, son solamente consonantes. Es una R, una B y otra R. Entonces no tenemos vocales, pero los masoretas inventan vocales porque la lengua hebrea se habría perdido ya como lengua cotidiana. Los judíos no hablaban hebreo, hablaban árabe, hablaban arameo, hablaban español, otras cosas. Entonces era importante conservar cómo se pronunciaba. Esta Biblia también tiene esos pequeños signos musicales llamados teamim, que en otros momentos hemos insistido y que les he enviado también en el WhatsApp de Música Sacra, ejemplos de la reconstrucción de la música a partir de este tipo de manuscritos. Entonces, bueno, es siempre un placer presentarles una Biblia cada domingo, que esperamos nos vaya dando mucha más luz sobre la historia de nuestro amado texto. Por lo pronto, el texto masorético es entonces un texto medieval. A diferencia de los manuscritos del Mar Muerto, que son textos mucho más antiguos, o de la Biblia Septuaginta, que fue una traducción hecha de manuscritos anteriores a todo este trabajo. Sin embargo, de este texto masorético, aunque no sea de este ejemplar en lo particular, que este fue usado para la Complutense de Jiménez de Cisneros, sí, este mismo tipo de texto fue el usado por Lutero, por Casiodoro de Reina, para traducir nuestro Antiguo Testamento al alemán o al castellano. Bien, regreso entonces a Lucas. Jesús, a partir de los textos de la Tanaj, está retomando la profecía de que el reino de Dios llega. Y este reino de Dios, en particular en este pasaje, tiene la cualidad de dividir. ¿Y cómo va a dividir? No, por supuesto, en que provoque que el cristiano sea una persona que se aparta del prójimo. No. Hemos sabido de casos muy tristes. Por ejemplo, una vez un anciano en una parroquia católica donde fui a dar clase, se acercó a mí y, de hecho, más bien me fue a buscar a la facultad, nos fuimos al jardín y me empezó a platicar con lágrimas que su hijo, que era cristiano de una iglesia evangélica, lo trataba mal, lo rechazaba por ser católico, no le ayudaba en nada, no le daba nada. Fue muy triste, ¿no? Y como esos casos hemos conocido muchísimos, donde el cristiano, no solo el evangélico, a veces el católico, a veces el testigo de Jehová, como su familiar no es creyente, lo desprecia, lo abandona, o los cristianos legalistas, no me junto con el mundo porque en el mundo los pecadores, allí están los pecadores, Dios no ama a los pecadores. Y entonces en la oficina te dicen, ven a participar de la rosca de Reyes. No, yo no como paganadas, esa rosca tiene demonios. Y en vez de atraer a la gente al evangelio, los espantamos y nosotros somos los que dividimos. No, el pasaje no se refiere a eso. El pasaje se refiere obviamente a que hablando de un evangelio claro y preciso, pero también amoroso, recibiremos el rechazo de muchos. La gente, mucha gente, no se quiere arrepentir. Yo les decía el domingo pasado, ¿acaso los argumentos extraordinarios de Sócrates fueron suficientes para que la gente reconociera su error? ¿Acaso la ungida predicación de Esteban convenció a los judíos para que no lo apedrearan? ¿Acaso las palabras y los milagros de Jesús transformaron el corazón de quienes no querían ser transformados para que no le crucificaran? No. La gente no quiere cambiar. Mucha gente no va a cambiar. ¿Y cuál va a ser el resultado de eso? Pues que en la familia, aún en el seno de la familia, habrá división. Si la familia es el núcleo de la sociedad, por supuesto que habrá división en la sociedad.
Esta semana se discutió si la Suprema Corte tenía el poder de obligar a los estados soberanos a cambiar sus constituciones para favorecer o despenalizar, mejor dicho, el aborto. Se determinó evidentemente que era una invasión de poderes, en que un juez de la Suprema Corte quisiera imponer a los estados una ley, cualquiera que sea. Puesto que esa ley no pasó, ¿qué hicieron las proponentes del aborto? Pues ir allá al centro de la ciudad, hacer una manifestación, golpear policías, insultar gente, presionar políticamente. ¿Qué significa eso? La gente no está dispuesta a seguir un camino legal, no está dispuesta a seguir un camino racional. Mejor vamos a romper vidrios de tiendas, vamos a romper letreros de la ciudad, vamos a agredir policías, vamos a ofender autoridades. Claro, entonces Jesús está diciendo, yo vine a traer espada. ¿Por qué? Porque aún dentro de la familia un hijo se va a convertir, una hija se va a convertir y, como ha sucedido también en muchas ocasiones, la van a correr o lo van a correr de su casa. Porque es imperdonable que abandones la religión que te dejaron tus padres. Nuestros familiares pueden ser los mismos que nos denuncien. Comentaba un pastor de cómo los hermanos y los padres de un hermano de su iglesia lo denunciaron porque él no llevaba a sus hijos a la escuela. Y llegaron los del DIF y querían quitarle a los hijos. Y lo vamos a vivir cada vez más. ¿Ustedes creen que en aquellos tiempos de la Inquisición no fueron miembros de la familia quienes denunciaron a los demás? El caso de la familia Carvajal, que llegó a Monterrey, familia criptojudía de judíos secretos, que luego radicaron en parte en la Ciudad de México. Fue precisamente el hijo menor que profesaba en el convento dominico, quien salió del convento para asistir a las exequias de su padre y se dio cuenta de ciertos ritos sospechosos. Fue él mismo quien los denunció a sus familiares, a todos, a hermanos, tíos, madre, ante la Inquisición. El Archivo General de la Nación acaba de recibir en donación de un judío de los Estados Unidos ese librito miniatura de Carvajal el Mozo, que escribió allá en la cárcel, bueno, en la cárcel de la Inquisición, no en Estados Unidos, acá. Pero es triste, la familia prácticamente toda murió torturada, quemada, o solo se salvó una de ellas, y eso porque la declararon loca después de tantas torturas. Es decir, esta palabra se cumple. Hay una frase que cita Jesús aquí que es como un dicho popular, casi es un poema, ¿no? El papá estará contra su hijo, el hijo estará contra su papá. La mamá estará en contra de su hija, la hija estará en contra de su mamá. La suegra estará en contra de su nuera y la nuera estará en contra de su suegra. Esto pues no debe sorprendernos. Es una posibilidad a la que nos enfrentamos, ¿no? Casiodoro de Reina, y esto lo compartía el doctor Constantino Bada, que si ustedes vieron su intervención en el Congreso, es un sacerdote católico que ha estudiado profusamente la Biblia del Oso. Y él decía, es que pobre Casiodoro era perseguido, no era querido ni por los calvinistas, ni por los luteranos, ni por los católicos. ¿Le suena familiar? Decía yo ayer, vamos a ser condenados por las derechas y por las izquierdas. ¿Y eso por qué? No porque nosotros tenemos enemigos,
Nosotros no tenemos enemigos. Pablo dijo, estén en paz en cuanto a ustedes dependa con todos los hombres. Nosotros no tenemos enemigos. Nosotros no quitamos la paz con nadie. Ellos son nuestros enemigos porque ellos se constituyeron en enemigos de nosotros. Nosotros no los hicimos enemigos. Ellos nos acusan de discriminadores, de no incluyentes, cuando nosotros predicamos el amor de Dios, cuando nosotros les amamos. Porque mire, cuando vemos cómo está el mundo, cuando vemos toda esta perversión, la maldad, cuando vemos el engaño, como dice la carta a los romanos, los que con injusticia detienen la verdad y hacen que otros no conozcan la verdad. Hay momentos en que llego a pensar, Dios, ¿por qué no los castigas? Pues ya de una vez, mátalos. Pero entonces recuerdo que este mundo malvado, pervertido, injusto, cruel, y cada vez que usted vea noticias que caigan dentro de estos epítetos, acuérdese, este es un mundo malvado. Este mundo, así como es el que Dios amó. Cuando la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, este es el mundo que Dios amó. Yo quisiera que Dios lo acabara, los castigara, pero este es el mundo que Dios amó. Y eso implica que Dios ama al que sufre, al que es esclavizado, al que es violado, al que es torturado, al que es explotado y llevado a la miseria, ¿sí? Pero que Dios también ama al explotador, al asesino, al violador, al corrupto. Eso ya es más difícil. Pero ese es el Evangelio. No podemos perder el Evangelio. Por eso digo, nosotros no tenemos enemigos. Nosotros les amamos y les predicamos el amor de Dios. Ellos se constituyen en nuestros enemigos. Ellos nos van a rechazar, nos van a correr de la casa, se van a burlar de nosotros, o van a establecer leyes para que no podamos predicar, o nos van a perseguir hasta encarcelarnos o matarnos. Hace muchos años asistí a una plática con Carlos Monsiváis, que daba en una iglesia, y hay una cosa en la que no estuvimos de acuerdo para nada. Él decía que la sociedad estaba tan secularizada que no volvería a haber persecución religiosa. Yo decía lo contrario. Pues precisamente, y eso tiene 20 años o más, hoy vemos otra vez cómo la persecución contra nuestros hermanos indígenas existe en pleno siglo XXI. Como en otras sociedades no tan secularizadas, pero religiosas, como las musulmanas, hay persecución religiosa. Como en países aparentemente cristianos, protestantes y católicos, hay persecución religiosa contra quienes no aceptan las posturas liberales teológicas, los relativismos éticos. Es que no puede ser de otra manera. La Biblia será siempre un libro perseguido como lo ha sido toda su historia. Los cristianos seremos perseguidos todo el tiempo que estemos en la tierra. Por eso se cuentan por millones los cristianos perseguidos hoy en las diferentes regiones del mundo. ¿Por qué? Porque si Apocalipsis ilustra esto como un dragón, el diablo, que persigue a la mujer, la iglesia, solo digo, el dragón no se va de vacaciones. Siempre los cristianos seremos perseguidos. Y entonces hay este contraste que divide. El fuego no solo los aparta o hace que sean nuestros enemigos, sino también que se separe el trigo de la paja. ¿Y qué quiere decir? Que de un lado van a estar los que se han arrepentido, los que han decidido ser siervos fieles, aquellos que tienen su tesoro en los cielos. Noten cómo estamos uniendo
lo que Lucas ya nos ha dicho. Si ustedes no temen a los que matan el cuerpo, si ustedes no buscan las cosas de la tierra, sino ser llenos del Espíritu Santo, si ustedes quieren ser fieles mayordomos de todo lo que Dios nos da, pues estaremos siendo separados, y no porque lo queramos, de aquellos que quieren mantenerse en esa necedad. Porque lo triste es que no solo es error. Cuando yo platico con un judaizante o algún otro tipo de heterodoxo, lo sorprendente no es que no sabe. Y en general no tienen, por supuesto, argumentos para respondernos. Sin embargo, su necedad y soberbia es tal que no escuchan, que no hay cambio. Aquí tenemos una malísima característica, la necedad, la rebeldía. Si algo caracteriza a nuestra época, es la rebeldía. ¿De qué se tratan todas las corrientes posmodernistas? Todas las lecturas neohistoricistas, de la emancipación, de liberarnos de toda autoridad, de la libertad sexual, de la libertad política, de la libertad de lo que se les ocurra. Por supuesto, sin decir nunca en el fondo qué es libertad. Pero ese es el pretexto de todas las banderas, ¿no? Una tendencia hacia la anarquía, ni Dios ni amo, ninguna ley humana, ninguna ley divina. Se olvida la bendición que es la autoridad y simplemente se enarbola la rebeldía por la rebeldía misma. ¿Y por qué no quieren cambiar? El Evangelio de Juan dice, no quieren venir a la luz para que sus obras no sean exhibidas, porque ellos aman las tinieblas para poder seguir siendo como son. Eso es la razón de la división, el trigo y la paja. Voy al verso 54. Entonces Jesús le dijo a la multitud, cuando ustedes ven la nube que viene del Mediterráneo, porque la tierra de Israel tiene hacia el occidente el Mediterráneo, cuando una nube viene del Mediterráneo dicen va a llover. Y efectivamente llueve. Por el contrario, cuando sienten que el viento está soplando del sur, al sur de Israel está el desierto del Sinaí, entonces dicen hoy va a ser mucho calor. Y efectivamente es un día muy caluroso. Y entonces Jesús dice, ustedes son unos hipócritas. ¿Por qué? Porque si pueden discernir, prever, es porque tienen la capacidad racional que Dios les ha dado para prever. Y esto significa que el hombre es un ser consciente. La conciencia es intencionalidad. La intencionalidad plantea un objeto previo. Yo quiero ir a, quiero hacer tal, quiero conseguir tal. La conciencia es intencionalidad. Y esta capacidad consciente de proponernos un objetivo que queremos alcanzar se llama la razón. Y la manera de alcanzar una cosa es la razón operativa. Es decir, ¿cómo puedo lograr esto? ¿Cómo puedo arreglar este aparato que se me descompuso? Pues entonces le piensas, lees el instructivo, ves los planos y lo arreglas. Esa es la razón operativa. La razón operativa, sin embargo, no debe estar separada nunca de la razón práctica. La razón práctica es la que establece los límites o más bien los propósitos de lo que queremos lograr. Sí, quiero hacer esto, pero una pregunta importante es, ¿para qué? Esta razón práctica se llama ética.
Y lo que Jesús está diciendo aquí, ustedes están usando su razón operativa para decir, va a llover o va a hacer calor. Y muchas otras cosas, ya va a venir la primavera, ya va a venir el invierno, ya va a ser tiempo de la cosecha, etc. Porque esa misma capacidad de razonar, que es capacidad ética, no la utilizan para establecer los fines adecuados de lo que quieren alcanzar. Si ustedes tienen la capacidad y no lo hacen, entonces son unos hipócritas, porque están haciendo algo que ustedes quieren aparentar que no pueden y en el fondo no quieren. Espero que quede claro esto, ¿no? Un narcotraficante que sea jefe es alguien que usa muy bien su razón operativa. Tiene una red de distribución vía terrestre y marítima a muchos países del mundo. Pero no ha usado su razón práctica, es decir, no ha establecido éticamente los fines correctos, porque toda su razón la está usando para organizar algo que es éticamente incorrecto. Ahí está la hipocresía. Y la hipocresía, como ya lo vimos en pasajes previos de Lucas, es un pecado que implica responsabilidad, que amerita un juicio y una sentencia divina. Entonces Jesús les dice, ustedes no quieren reconocer los tiempos. ¿En qué sentido no quieren reconocer los tiempos? Yo diría que en dos sentidos. El primero, no queremos ver el mal. Y esto implica también el ámbito cristiano. Si yo platico con la mayoría de los cristianos y les pregunto qué opinan de cómo va el mundo, no tienen idea de que va tan mal. Yo quiero que algunos de los jóvenes nos empiecen a compartir sus testimonios en este respecto. Por ejemplo, me decía Sophie cómo todas sus amigas evangélicas la han abandonado porque todas están de acuerdo con la ideología de género, despenalizar el aborto, etcétera, etcétera. Cristianas. Es decir, el cristiano que no ve el mal, que no puede reconocer lo que está sucediendo, no tiene visión profética. Acuérdense que los profetas son realistas. Los profetas no solo están hablando del consuelo, de la esperanza, pero antes que todo están viendo la realidad y están diciendo, esto es así, aquí hay idolatría, aquí hay pecado, aquí hay injusticia. El cristiano que no ve eso es un cristiano que ha contristado al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos da esta visión. Si usted no la tiene, es una señal, es un síntoma de que usted ha contristado al Espíritu Santo. Hay culpabilidad en ello. Tenemos que ver exactamente el mal como está sucediendo. Y en otro sentido, otra cosa que no querían ver estas personas a quienes Jesús se dirige es la inminencia del reino. Para nuestro tiempo, lo que tenemos que ver es que Jesús está por regresar. Lo que estos hombres tenían que haber visto es que el reino de Dios estaba llegando en Jesús. Lo que nosotros tenemos que ver es que Jesús ya no se tarda. Y como lo he dicho en otras ocasiones, no es solamente porque el coronavirus esté presente, bueno, este coronavirus, el SARS-CoV-2, para muchos es así como señal del fin del mundo, sí, pero junto con la peste negra y otras enfermedades que están resurgiendo, para mí hay otra señal muy clara de que de verdad Jesús no tarda. Y lo veremos en Lucas, porque como en los días de Sodoma y Gomorra, así será la venida del Hijo del Hombre. Sodoma y Gomorra está aquí saliendo a la esquina. Nunca había sido Sodoma y Gomorra en esta intensidad que nosotros, peor a nuestros hijos y peor a nuestros nietos, les va a tocar vivir.
¿Eso qué quiere decir? Si juntamos todo, que tenemos que reconocer los tiempos. Si estos judíos tenían que decir una nube, un viento, nosotros una maldad, una epidemia, una mentira, una actitud del mundo que se unifica contra Dios, una época post-cristiana. Todo ello nos tiene que llevar a una convicción firme y al deseo vehemente, que ya habíamos comentado, de anhelar el regreso del Señor. El verso 57 dice, ¿por qué no pueden decir ustedes mismos lo que está bien? ¿Ven? Ahí está una responsabilidad ética que Jesús exige. Si ustedes pueden discernir si va a ser verano o invierno, ¿por qué no pueden discernir lo que está bien? Claro, a través de la publicidad, de la hipermasificación, de las redes sociales, de la ideología preponderante, se nos quiere quitar la capacidad de discernir, pero no nos la pueden quitar si nosotros no lo permitimos. Si usted de manera acrítica, incluso perezosa, usted acepta los eslogans que por ahí le van a ofrecer para que se añada al rebaño y se vaya caminando con la masa, usted no es inocente, usted sigue siendo responsable. Porque Jesús dice, ustedes tienen la capacidad racional, son imagen de Dios. Ustedes no cedan a la hipocresía, tienen que saber los tiempos. Y cuando sepan los tiempos, tienen que tomar una decisión. Y esa decisión se llama arrepentimiento, que quiere decir la decisión de cambiar el rumbo. Y esto Jesús lo explica con una parábola. Tú estás denunciado por un desacuerdo con alguien y van de camino al juzgado. Reconcíliate con la persona que te va a acusar, porque si no, cuando lleguen allá y te acuse, el juez va a mandar que te pongan en la cárcel y no vas a salir de ahí hasta que lo pagues todo. ¿Qué significa esto? La ley de Dios nos acusa. Y no me refiero en sentido reducido a la ley de Moisés, sino a la ley de Dios que está en nuestro corazón. La ley de Dios expresada en los valores racionales objetivos de validez universal que coinciden exactamente con los atributos divinos como la justicia, la verdad, la fidelidad, la bondad, el amor. Toda esa ley es nuestro fiscal, nos acusa, somos deudores. Y según la parábola, estamos a punto de que el juez decrete sentencia sobre nosotros. Jesús ya lo explicó, como el amo que regresa a la medianoche, o como el amo que regresa y se encuentra con sirvientes infieles, o ahora como el saber mirar los tiempos y tomar la decisión de arrepentirnos ahora. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que si el juez decreta que estamos condenados porque no nos arrepentimos a tiempo, porque no aceptamos el perdón de Dios en esta vida, entonces seremos echados en la cárcel, y esta cárcel pues es una cárcel eterna. Por eso el mensaje es arrepentimiento. Avanzo porque acuérdense que quiero tomar la unidad de todo lo que leímos. Al capítulo 13, que ya comentamos, y que nos muestra que Pilato había mandado matar a unos galileos, judíos habitantes de la parte norte del país, considerados los más ignorantes por los propios fariseos, considerados guerrilleros, porque muchos guerrilleros venían de la zona Galilea, fueron masacrados por Pilatos en el atrio del templo, al grado de que su sangre
se mezcló con la sangre de los sacrificios que ellos traían. Y la historia de esa torre, que a la manera de los terremotos que nos ha tocado vivir, cae y mata a algunas personas. La pregunta de Jesús en ambos casos es si los que murieron eran más pecadores. Esta es una tendencia que todos podemos tener en la búsqueda del sentido de por qué suceden las cosas. Es una necesidad. A veces tan mal expresada como es que todo pasa por algo. No, seguro. Pero me refiero a que la gente cree o quiere buscar por qué se enfermó. Pues se enfermó por culpa de tal. ¿Por qué se murió? Pues porque le hicieron enojar. ¿O por qué se enfermó? Porque andaba mal con Dios. ¿O por qué se enfermó? Porque trae un demonio. ¿Por qué tuvo un accidente? Porque Dios lo castigó porque estaba en adulterio. Siempre queremos encontrar razones para explicarnos las cosas. Y entonces la gente es muy dada a pensar que quien sufre una desgracia tiene algo que pagar. Por eso es que estas doctrinas del karma y de la reencarnación se han vuelto tan populares y de una manera sumamente simplificada le dan a la gente la respuesta que quiere. ¿Por qué está sufriendo? Algo ha de haber hecho en su otra vida. No, entonces ya, explicadísimo, ¿no? Por supuesto que no. Y este tipo de errores, pues, también lo están cometiendo los judíos. ¿Por qué una persona tiene una desgracia? ¿Por qué una persona tiene una enfermedad? ¿Por qué una persona se muere? ¿Por qué se queda sin trabajo? Es que trae una maldición ancestral, trae una herencia generacional, es un demonio de fracaso, es que andaba en pecado, es que no tiene fe. Y se multiplican nuestras suposiciones, explicaciones entre comillas. Pero Jesús es tajante, al igual que en aquella ocasión que registra el Evangelio de Juan. ¿Por qué nació ciego este hombre?, le dicen los discípulos. ¿Quién pecó, este o sus padres? Y Jesús dice, ni este ni sus padres. Entonces, ¿quién sabe? Punto. Aquí también, ¿ustedes creen que eran más pecadores y que por eso les pasó una desgracia? La respuesta implícita a la pregunta es no. Luego entonces, primera enseñanza de Jesús en este punto. Los desastres no son juicio de Dios. Lo voy a repetir y si está apuntando, apúntelo. Los desastres no son juicio de Dios. Recuerdo en el terremoto del 1985, una de las iglesias que más se preciaba de ser espiritual y la mejor de todas. Nadie quiso salir a ayudar, a rescatar personas sepultadas, porque si les había pasado eso era un castigo de Dios. Y ellos se cruzaron de brazos. Cuando hubo en Haití un terremoto del que incluso muchos haitianos vinieron aquí, incluso aquí tuvimos hospedados y dimos clases de español a muchos de ellos. Lo que se publicaba en redes sociales es: Dios mandó ese terremoto a Haití porque hay mucha brujería. Entonces siempre esta idea, ¿no?, de que el desastre es un juicio divino. Y luego la pandemia, ya no ha faltado quien diga que esta pandemia vino porque es un juicio de Dios y Dios está castigando a los malvados. Bueno, si esto fuera cierto, que Dios va a castigar a un país por su maldad, ya no existiría Estados Unidos. Si alguna ciudad fuera destruida por su maldad, ya no habría Ciudad de México. Y para acabar pronto, ya no habría malos en el mundo. Ya se hubieran enfermado, muerto, atropellado, muerto en un terremoto y lo que quieran. 1000 maneras de morir. Ya no habría. Pero no. Jesús dice, no. Los desastres no son
juicio de Dios. Es más, las muertes físicas, está implícito esto aquí, no tienen importancia en comparación con la muerte eterna. Porque Jesús está hablando del arrepentimiento. Eso no significa que si estos galileos se hubieran arrepentido a tiempo, Pilato no los hubiera matado, porque entonces caeríamos en el mismo error. Los mató porque no se habían arrepentido. Oh, cuando Jesús habla del arrepentimiento está hablando de evitar una muerte más grave, la muerte eterna. Hay dos muertes, ¿no? Y Apocalipsis es muy claro allí cuando dice la muerte segunda. Hay una muerte primera, que es la muerte física, y hay una muerte segunda, que es la condenación eterna, el lago de fuego. Lo importante no es si mucha gente murió en un tsunami que hubo allá en Indonesia hace pocos años, si la gente murió o no murió en Haití. Lo importante no es cuánta gente murió o sobrevivió en la Segunda Guerra Mundial y en tantísimas guerras que ha habido. Más importante que eso es quién de ellos tuvo una muerte segunda y quién de ellos tiene una vida eterna. Y ahí estamos usted y yo, en la posición de decidir. Por eso Jesús ha comenzado con la parábola, a ver, antes de que llegues con el juez, es decir, antes de que te mueras, ponte a cuentas, porque si te cae encima la torre, no te va a caer porque es más pecador, pero una cosa sí va a pasar, ya no tienes oportunidad de arrepentirte. Y entonces vas a ser echado en la cárcel y no vas a salir ahí hasta que pagues. Y la paga del pecado es muerte. Por eso les he dicho, el problema no es, el más grave problema no es el coronavirus que nos puede llevar a una muerte física, sino el virus espiritual que nos inocula el veneno de la muerte eterna, de este mundo que nos engaña, de esta inmoralidad rampante, de todas estas ideologías mentirosas, diabólicas, en tanto que diabólico quiere decir divisor, adversario, engañoso, esclavizante, en ese sentido. Entonces, si el coronavirus no es un juicio de Dios, quiero aprovechar también para decir la falsedad de otro tipo de afirmaciones que se han estado haciendo. Es que si tú tienes fe, no te va a pasar nada, porque tú eres un hijo de Dios. Y Dios es más poderoso que el coronavirus. Algo ya había comentado, ¿no? Pues si Dios es más poderoso que las amibas y que el bacilo de Koch y lo que quieran, pero pues son creaciones de Él y tienen un mecanismo para funcionar. Es que si te cubres con la sangre de Cristo, ya ni necesitas cubrebocas, eso es falta de fe. Acuérdese que la sangre de Cristo hay que entenderla en el sentido bíblico histórico de que Jesús fue verdaderamente humano y esa sangre se derramó hace 2000 años y que ahora su cuerpo, sangre, huesos están resucitados en el cielo. No hay una sangre de Cristo invisible flotando de millones de litros con la que tú a cada rato te echas como echarte pintura encima y entonces ya estás cubierto. No, la Biblia no dice eso por ninguna parte. Solo en sentido figurado estamos bajo la sangre de Cristo cuando creemos en el sentido en que por su sacrificio Dios no ve la ley, sino el perdón. A la manera en que la sangre se ponía sobre la cubierta del arca. Otra frase terrible que por ahí se anda manejando: ¿le vas a creer a Dios o a los médicos? ¿Le vas a creer al diablo y las circunstancias o a lo que Dios dice? Estas frases serían hilarantes
si no fuesen peligrosas. Porque cuando las dice un predicador, está poniendo a todos sus oyentes al borde del contagio y aún de la muerte. Por eso son frases terribles. ¿Qué significa eso de creerle a Dios y no a las circunstancias? ¿Qué significa eso de creerle a Dios y no a los médicos? Esa es una doctrina New Age, es una doctrina ocultista. Hace rato dije que el profeta es capaz de ver mejor que el politólogo, que el sociólogo, que el científico social, la realidad. El profeta es alguien capaz de ver la realidad mejor que cualquiera. Y decir que no veas la realidad es una actitud antiprofética que deriva del budismo. El budismo enseña que usted y yo y todo lo que vemos no es real, que todo es apariencia. Por tanto, cuando nuestra mente es capaz de reconocer que todo es apariencia, será también capaz de cambiar lo que está allá afuera. Esta idea que está muy difundida en todos los movimientos diversos de la New Age. Lo que piensas, eso va a pasar. Lo que dices, eso vas a recibir. La actitud positiva te va a poner en armonía con el universo. Todo eso es lo mismo. Es la negación de la realidad, diciendo que la realidad no existe. Y en el caso del vocabulario cristiano, incluso que la realidad es un engaño del diablo. Hermanos, si la realidad fuera engaño del diablo, estaríamos negando la obra de Cristo. Si las enfermedades no son reales, entonces ¿a quién sana Cristo? ¿Me explico? Si la enfermedad es apariencia, no existe, no digas que estás enfermo, entonces ¿de qué te van a sanar? ¿Se imaginan a Bartimeo gritando allá que venía Jesús? Le dijeron, ¿no? Y entonces, para que a pesar de la multitud Jesús le oiga, grita Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Al final Jesús se acerca. ¿Qué quiere que haga? Pues no sé, porque yo ya declaré que no estoy ciego. Pues no. O sea, la aceptación de la realidad es el primer paso para entender la obra de Cristo. La enfermedad es real, el pecado es real, la maldad es real, la muerte es real. No niegue la realidad. Por otro lado, la fe, creerle a Dios, no significa que supongamos que nada malo nos puede pasar. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? A ver, ¿quieren? Me espero aquí 2 horas para que me escriba y me diga dónde dice eso. Al contrario, ¿qué le dijo Bernabé y Pablo a las iglesias que habían fundado y que sufrían persecución? Es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Dice Romanos 8 que somos coherederos con Cristo si juntamente padecemos con Él. En 2 Corintios Pablo da una larga lista de todas las penalidades que ha sufrido. Y cuando Juan pregunta en el Apocalipsis, ¿de dónde es esta grande multitud? Los redimidos, te dicen, son los que han venido de grande tribulación. Pare de sufrir no es un versículo que está en la Biblia. Entonces usted no diga, es que Dios dijo que a mí no me puede pasar nada. Siempre que usted diga algo que no está en la Biblia, aunque se lo atribuya a Dios y aunque lo repita y aunque se convenza, usted no tiene fundamento para lo que está diciendo y todo le va a salir mal. Aquellas personas que dicen, no confieses que tienes diabetes, declara que no tienes diabetes, deja los medicamentos, come lo que quieras por fe. Y muchas personas lo hacen. Y al cabo de algunos meses
pues tienen que recuperar ahora su tratamiento, pero con dosis mayores, ahora ya perdieron la vista, ahora ya se lastimaron los riñones, etcétera. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice que actuemos de esa manera. Cuando Dios quiere sanarnos, nos sana de manera instantánea e inmediata, pero evidente. No se trata de decir no estoy enfermo. Pero tampoco se trata, y creo que esto es importante en este caso, tampoco se trata de suponer que no necesitamos las prevenciones. Si así fuera, no se lave los dientes. Si cuando ya esté todo chimuelo y picado de los dientes y le duela la cabeza, pues pida sanidad y ya, ¿para qué se lava los dientes? Si usted no ve bien, pues no use lentes. Yo espero que ningún cristiano que crea eso use lentes porque no ha tenido fe. Bueno, es más, no se bañe. ¿Para qué se baña? Si alguna vez se enferma por cochino, pues pida sanidad o declare que no está enfermo y ya, ¿no? Bueno, estas mismas ejemplos profilácticos se aplican a un asunto como el de la actual pandemia. No suponga usted que no tiene que usar cubrebocas, que no tiene que guardar la sana distancia, que no tiene que lavarse bien y constantemente las manos. No suponga eso. Porque si usted dice, no necesito eso porque Dios va a hacer que no me pase nada, usted está siendo un temerario, no un creyente. Usted está siendo un imprudente, no un sabio. Y usted está tentando a Dios. Por favor, no se le olvide que el diablo actuó precisamente en ese sentido. Cuando el diablo vio que Jesús usaba la Biblia, el diablo dijo, yo también voy a usar la Biblia. A ver, Jesús, aviéntate de lo más alto del templo, porque está escrito, ahí está en la Biblia, créele a Dios, que no te va a pasar nada. ¿Y qué dijo Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Pensar que yo no me voy a contagiar, que nos podemos reunir sin riesgo, que todo es una mentira, que tengo las promesas de Dios, que por cierto, en ese sentido no veo por ningún lado, es una manera de usar la Biblia como la usó el diablo. Es tentar a Dios. Por el contrario, miren, tenemos que estar muy alertas. Yo estoy muy alerta de las noticias y de lo que está pasando, porque junto con el hermano Víctor y otros hermanos que nos asesoran, tenemos que tomar la decisión de cuándo y cómo nos vamos a reunir. Por eso estamos atentos y he insistido en estos asuntos, no solo porque alguna vez o algún tiempo tiene que ser el momento de decir ya nos vamos a reunir, sino porque usted y yo estamos viviendo este problema diario y oyendo opiniones, actitudes, y seguramente a veces algunas de esas opiniones nos quieren desorientar. Por lo pronto, mire, en la Ciudad de México, el viernes hubo una discusión, la Secretaría Federal de Salud decía, estamos en rojo, y el gobierno de la ciudad decía, no, anaranjado. Pues eso es un asunto político, no querer aceptar el rojo. El problema es que del viernes al sábado rompimos récord, más de 8,000 contagios, y del sábado al domingo más de 9,000 contagios. Es decir, ya rebasamos lo que cualquier otro día de la pandemia. Bueno, en el país. Pero en la Ciudad de México hay muchísimas colonias en semáforo rojo. Hemos rebasado entonces ya, al menos por un día, los 9,000 contagios. Y el promedio sigue siendo por día de 700 muertos. ¿A qué se debe esto? En primer lugar, a la manera en que funcionan todas las epidemias y las pandemias, pero también en parte precisamente a que la gente no ha querido acatar las normas de salud. Los gobernadores de oposición en particular fueron bastante descuidados en
en aras de llevarle la contra a la Secretaría de Salud. Convirtieron en un problema político, un problema de salud. ¿Cuál es ahora el problema? Es precisamente esos estados, más o menos 9, los que para el lunes están en semáforo rojo. Y claro, ahora reclaman a la Secretaría de Salud. Bueno, tengan razón o no, no podemos culpar al subsecretario de Salud, en este caso, porque nosotros, y digo nosotros, los habitantes de las ciudades, no guardamos las distancias. Aquí en la Ciudad de México hay muchas colonias a las que usted, si sale, va a ver que la gente está como si nada. En el mercado, en el tianguis, en las tiendas, está toda la gente abarrotada, no guardan ninguna de las medidas. ¿Qué va a suceder? Lo que está sucediendo en Gran Bretaña, lo que está sucediendo en España, lo que está sucediendo en Florida. En poco tiempo se van a aumentar el número de casos y entonces ¿qué van a decir? No, el gobierno tiene la culpa, no manejó bien las cosas. Si no obedecemos, nosotros somos los primeros causantes y debemos de ser cuidadosos. Teníamos ayer el ruidazo de una fiesta por aquí cerca y realmente uno dice, qué descuido, ¿no? Contratar un conjunto, tener gente, además de la molestia que de por sí causa una fiesta, el riesgo de todos los que asisten. Pero nosotros podríamos estar haciendo cosas parecidas y debemos de tener cuidado. Miren, la colonia Tlaxpana por lo pronto es una colonia en semáforo rojo. Así que decirle, véngase a la reunión, no sería tan sencillo. Quizás si viviéramos en un pueblito de uno de los estados que tiene menos problemas, podríamos tener culto, pero no en la Ciudad de México y menos en la colonia Tlaxpana. En el mundo hemos llegado al nivel de 300,000 contagiados en un día. O sea, esto es un problema mundial, no es López-Gatell o México o Guanajuato, o sea, es un problema mundial. 300,000 contagiados hubo en un día a nivel mundial. Tenemos entonces a nivel mundial 18 millones de casos de contagiados y superamos los 700,000 muertos. México, 450,000 casos, estamos muy cerca de los 50,000 muertos. Ese es un problema, ¿no? Claro, la vacuna parece que está avanzando más rápido de lo que se esperaba. AstraZeneca está dando ya resultados positivos en más o menos 1,800 personas en las que se probó la vacuna, en dos sentidos, en la creación de anticuerpos y de unas células especiales que matan este virus. Si es así, bueno, son buenas noticias, aunque no dejan de ser noticias parciales. Hay otros laboratorios que están trabajando también en las vacunas. Parte del problema va a ser que otro de los rumores, de las noticias falsas que están circulando, es que no te vacunes, porque si te vacunan te vas a morir y si te vacunan te van a injertar un chip y vas a tener la marca del anticristo y una serie de tonterías que nos hacen ver que el hombre es mentiroso, es hijo del padre de mentira. Antes quizá era menos obvio, ahora que las comunicaciones y la tecnología nos permiten conocernos mejor, seguimos viendo que el problema es exactamente el mismo, las mentiras. Cuando la Ciudad de México esté ya más tiempo en semáforo naranja, si permanece en semáforo naranja, y esto lo digo para la Ciudad de México, obviamente hay hermanos de muchos lugares y en cada lugar va a ser diferente. Las iglesias podrían reunirse en semáforo naranja al 30% de su capacidad.
Eso significaría que aquí no cabemos más de 8 personas, 9. ¿No? Ese es un problema. Y el culto no debería de durar más de 30 minutos. Yo no sé si usted quiere venir desde donde vive 30 minutos y regresarse, y que yo en vez de aburrirlo 1 hora, predique 10 minutos. ¿No? O sea, hay que considerar todas esas cosas. Ya en breve les estaremos mandando un video de una iglesia en Japón que nos mandó nuestra hermana Silvia, donde se ve la manera tan disciplinada en que los japoneses hacen su reunión, porque ahí se ven muy claramente las medidas que habremos de tomar en el caso de reiniciar reuniones. Pero necesitamos cuando menos un semáforo naranja por 2-3 semanas en que sigan descendiendo las cifras para que podamos conseguir también un lugar que parece que vamos a conseguir un poco más grande, y empezaremos a reunirnos por zonas para guardar las proporciones. Un día los del norte, otro domingo los del sur, y seguro los que lleguen tarde y se pasen del 30% ya no entran, nos vamos a tener que volver puntuales. Además, el cubrebocas se tiene que usar durante toda la reunión. Ya hemos explicado que especialmente en el canto se expelen mucho más spray, vapores, que son susceptibles o nos hacen susceptibles de contagiarnos. Entonces, no quiero alargarme en esto, les iremos dando instrucciones conforme las cosas se vayan desarrollando, así como les seguiré dando las cifras. Por lo pronto, no se deje engañar, porque usted es un cristiano, es un hijo de Dios, gracias a Dios sí, su salvación es segura, usted tiene vida eterna, pero no significa que no se puede contagiar y morir de coronavirus. No es cierto que podamos negar la realidad y dedicarnos a decretar, a declarar, a repasar promesas sin ton ni son para cosas que no tienen aplicación en la realidad. ¿Por qué? No porque Dios no actúa en la realidad, Dios interviene en la realidad, pero es en la realidad donde está la tribulación y las cosas que hemos de enfrentar y el fuego que nos ha de purificar. Y por supuesto, quiero insistir solo en una de las medidas, el cubrebocas. Nos comentaba uno de nuestros hermanos que es investigador en el desarrollo de vacunas. Hay que comprarse de los mejores cubrebocas que podamos encontrar, o si lo hacemos nosotros, debe ser con doble tela y en medio pellón, para que realmente pueda retener estas partículas, estos virus. Y aún con cubrebocas no debemos de andarnos metiendo la mano y rascando la nariz y demás, porque obviamente el cubrebocas es incómodo, pero tenemos que aprender a tenerlo según el lugar donde estemos por largos periodos de tiempo. Y aunque la otra persona tenga cubrebocas y yo lo tenga, no deberíamos platicar a menos de 1 metro, 1,5 metros de distancia. Entonces yo quisiera insistir en ello, porque el uso del cubrebocas viene para largo. Seguro si estemos en rojo, en anaranjado, en amarillo, vamos a tener que seguir usando cubrebocas y se nos va a exigir en el metro, en el transporte, en el cine, en la tienda, en la iglesia. Entonces, pues más vale que nos acostumbremos, que lo sepamos usar bien, que lo usemos de una calidad que no nada más estemos haciendo ilusiones, pues es importante. Bien, quiero cerrar. No agotamos una conexión de 3-4 pasajes tan importantes, pero sí quiero que los veamos como una unidad. Es un mensaje escatológico. Jesús está presente ya con nosotros, pero su venida está más cercana que nunca. Por eso Él nos advierte. Si ustedes se mantienen como Noé y como Lot frente a Sodoma y Gomorra, o frente a un mundo que será destruido por el diluvio, tendrán muchos enemigos. He venido a traer división, he traído espada. Sus enemigos serán los de su propia familia. Pero ustedes deben tener una responsabilidad ética para distinguir los tiempos, para saber qué viene y qué sucede, para reconocerlo todo.
y ponerse a cuentas y arrepentirse y ponerse a cuentas con el adversario que nos acusa, para que cuando el juez nos tenga frente a sí, solamente nos declare justificados. De lo contrario, estaremos infectados no del coronavirus, que si a pesar de todas las precauciones nos infecta y nos morimos, somos de Cristo, vamos con Cristo. El problema es estar contagiados del otro virus, el espiritual, el moral, del que la mayoría de la población está contagiada y no se le ocurre usar cubrebocas espirituales, geles espirituales, jabones espirituales, porque no quiere reconocer la muerte en la que está sumida. Los desastres no son juicios de Dios. El cristiano puede sufrir cualquier adversidad que sufre el no cristiano. Nos pueden asaltar, nos pueden secuestrar, nos pueden violar, nos pueden asesinar, nos pueden correr injustamente del trabajo, nos pueden hacer lo que sea. Nos podemos morir en un temblor, nos podemos morir en un maremoto, nos podemos morir en una pandemia. No, pastor, es que usted de plano no tiene fe. Al contrario, la fe es precisamente el saber que en todas estas circunstancias somos más que victoriosos, que Dios está con nosotros, que nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Perdón. Nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La fe es una fe que nos lleva al arrepentimiento para vida eterna. Una fe que nos impide caer no en la muerte natural a la que a fin de cuentas tarde o temprano vamos a llegar. Es una fe que nos permite sufrir el martirio por causa de Cristo. Es una fe que nos libra de la muerte segunda. Y este es el mensaje de Jesús. Esta es la invitación a ponernos a cuentas, a discernir los tiempos, a ser fieles administradores de todo lo que Él nos ha dado.